Los límites de una sabiduría. Ya hemos visto anteriormente la figura de David, que ha sido descrita de una forma verdaderamente positiva y poderosa, un rey capaz de responder plenamente a la acción de Dios a favor de su pueblo, un rey totalmente convertido al Dios que se ha revelado. Pero también aparecen después los claros oscuros de la persona de David en su historia, el adulterio con Betsabé, como nos recuerda el segundo libro de Samuel, desde el versículo 11 al 12, donde se nos presenta David en el adulterio con la mujer esposa de Uría, el más fiel de sus guardias. Por eso entonces, de ser apreciado y reconocido delante de todo su pueblo, David pasa a ser un ser marginal y despreciado por el adulterio que ha cometido, acompañado del asesinato de Uría, que era uno de sus guardias. Esto, además de traerle la consecuencia del desprecio del pueblo, también creó un desorden moral en su propia familia, y sus hijos se peleaban entre ellos, inclusive llegaron a matarse unos con otros. Recordaremos el caso de Absalón, que se rebeló completamente de su padre, y esa rebelión terminó en la sangre. Pero a partir de allí, David desarrolla un camino de conversión muy profundo, reconoce su falta y va desarrollando un camino de paciencia en la fe y de sumisión a la voluntad divina, reconociendo su culpa. Es lo que nosotros podemos ver reflejado en muchos de los salmos de David. Esta dignidad de la persona que se recupera por la misericordia de Dios, pero que es un camino de reconocimiento de la propia falta. Como ya le dije, eso trajo muchos frutos de violencia en la casa de David, así como se le había profetizado que la violencia y la espada nunca se apartaría de su casa. Nosotros podemos comprender entonces también que la personalidad de David no fue una personalidad muy sencilla, pero indudablemente es el prototipo, el ejemplo del hombre pecador, favorecido por Dios, pero que va reconociendo el camino de la misericordia. Y eso él también lo busca de expresar en su relación con el hijo de Betsabé, que es Salomón, que al fin y al cabo es el hijo que se queda en el poder y que sucede a David, no sin quitar muchos hechos de sangre, por lo cual él prácticamente llega a tomar el poder por un complot y también por las armas. David entonces se preocupó de aconsejar a su hijo, buscando de transmitirle la verdadera sabiduría, que es el conocimiento de Dios y el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos ver muy bellamente esta relación educativa y educadora que David desarrolla a lo largo de su vida con su propio hijo Salomón y con todos sus familiares. Podemos decir que Salomón, una vez que toma el poder, desarrolla la obra más grande que estaba en el proyecto de su propio padre, la construcción del templo. Pero al mismo tiempo asume ese camino de sabiduría, invocando a Dios para que le done la capacidad de saber gobernar a su pueblo rectamente según la ley que Dios mismo había transmitido a Moisés y a los profetas. Podemos comprender entonces que Salomón, respondiendo perfectamente al camino trazado por David, desarrolla estos dos elementos importantísimos en la construcción del templo, que prácticamente empieza en el año 969, pero que culmina 7 años más tarde, y ese camino de sabiduría por lo cual es reconocido por el pueblo y por los sabios y por los poderosos como el hombre más capacitado de comprender el misterio de Dios y el misterio del hombre. Es proverbial la sabiduría de Salomón, pero también sabemos que aún así Cristo es más grande que Salomón, como nos recuerda el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 42. Pero todo esto se logró a cuesta de la sangre, del sufrimiento y del sacrificio del pueblo, porque además del derramamiento de sangre para la sucesión al trono de David, también Salomón
nombró para tanto gasto 12 administradores, cuyo principal cometido era la entrega regular de la carga e impuesto para que no faltara nada al rey y a sus amigos, como nos relata el libro de Reyes primero en el capítulo 4. Además, creó un servicio de trabajo obligatorio para la construcción del templo, los edificios y palacios anexos. Evidentemente, el pueblo volvió a la opresión como en Egipto y Yahvé no podía dejar de escuchar a su pueblo sufriendo. Salomón hizo de la monarquía entonces una ambición y una realización de sí mismo, al igual que Saúl. Se transformó en un hombre muy rico, uno de los más poderosos de la tierra, se casó con la hija del faraón, pero también con otras princesas de otro pueblo, y por esas razones se fue alejando poco a poco en su corazón de Yahvé. Primera de Reyes 11:1-8. Salomón había dejado de ser un sabio y en cambio del rey había quedado simplemente un hombre lleno de poder y que se había aprovechado del bienestar que Dios mismo le había concedido espiritualmente y materialmente para enriquecerse y para engrandecerse a sí mismo. Salomón no es el único hijo de David, pero es quien le sucede en el trono. Es un hombre muy especial. Le pide a Dios sabiduría para gobernar y no riquezas ni poder. Y Dios le da la sabiduría y además riquezas y poder. Salomón también comete sus pecados. Es muy débil respecto de las mujeres y no logra mantener la unidad de todo el reino. A nivel militar no es fuerte. Logra construir el templo de Yahvé, pero el reino de Israel se divide al fin de su vida en dos partes. 10 tribus quedan adscritas hacia el norte, que será Samaria, y 2 tribus, entre ellas Judá, hacia el sur, con su capital Jerusalén y el templo dentro de ella. Salomón es famoso en muchos lugares. Aún hoy día se habla del sabio Salomón. La reina de Saba de Etiopía tuvo sus encuentros con Salomón buscando la sabiduría. También eran relaciones que implicaron la sexualidad y Salomón tuvo muchas mujeres y también por eso se debilitó su fe en Dios. Varias de ellas eran de otros pueblos y lo influenciaban de alguna manera religiosamente. Salomón no logró consolidar en la práctica y unificar las diversas tendencias de los israelitas, de los líderes locales que surgían de las diferentes tribus. Era un hombre sabio, pero no tan práctico en mantener la unidad del reino. Tuvo a su disposición grandes riquezas, con lo cual logró construir el templo de Yahvé, cosa que no le permitió Dios a David, y de esa manera Salomón sí consolidó el proceso religioso de Israel, sobre todo relacionado a Jerusalén. Allí la tribu de Judá, de la cual David y el mismo Salomón formaban parte, se mantiene fiel a la religión monoteísta. Y esta ciudad y este templo seguirán siendo parte de la historia sagrada. El mismo Jesús, desde pequeño, tiene que ver con el templo. Es presentado en el templo y allí mismo el anciano Simeón le profetiza a María que una espada le atravesará el alma y que Jesús sería signo de contradicción para sacar a la luz las intenciones de los corazones. Así se pasaría a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no depender de un lugar en particular. Los templos del norte de la zona de Samaria desaparecerán para siempre y ya no formarán parte de la historia de salvación de Israel. Jesús de Nazaret es descendiente de David y en él está la sabiduría de Dios, más que la de Salomón. Tiene la fe más grande que David y no comete pecado. Él mismo es el templo vivo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la víctima que se ofrece en el altar de la cruz. Él es el único sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, la ciudad de la paz. Él es el príncipe de la paz.
María, decimos en las letanías lauretanas, es el trono de la sabiduría. De ella nació el Salvador. Ella está plenamente abierta a Dios y se deja llenar de su sabiduría. Ella no pecó tampoco y mantuvo su fidelidad a pesar de todas las adversidades. María es la madre de todos los discípulos de Jesús, la madre de todos los hombres. En ella se recupera el reino de Dios roto y dividido. Es la tierra virgen donde el Verbo reposa. El paraíso perdido de Adán está en el corazón de María. El llamado a todos los hijos de Dios dispersos es la gran obra de la Iglesia de Jesucristo. Él es el nuevo templo, el nuevo altar, el Cordero inmolado. Él es la sabiduría hecha hombre. Él rompió el muro del odio que separaba a los hombres y los dispersaba. Jesús es el principio de comunión, de reunificación, de unidad, de reconciliación y de paz, que Adán perdió al comienzo. La civilización del amor que Juan Pablo II nos animaba a construir se mantiene por los vínculos del amor, de la caridad entre las personas. Este es el verdadero reinado, el verdadero país, la verdadera religión. Dios sigue haciendo su obra para reunir a todos sus hijos dispersos. La Iglesia tiene esa gran y profunda vocación, ser el principio de unidad y reconciliación de toda la humanidad. Eso se nota un poco cuando se hacen esas semanas de oración en Asís, donde todas las religiones oran y comparten la inquietud por una humanidad más unida, más humana y más divina. La verdadera sabiduría es la que viene de Dios, la que tiene Jesús, la que está basada en la fe y el respeto de Dios y se mantiene siempre unida en la gracia de Dios y se pierde cuando caemos en el pecado y nos mantenemos dentro del pecado. Podemos preguntarnos, ¿alguna vez le hemos pedido sabiduría a Dios en vez de riquezas, poder y placeres? ¿Hemos cometido pecado cuando nos sentimos ricos, satisfechos y seguros?